Bueno, el tema que vamos a tratar es esfuerzos internos. Recordemos una definición de lo que es una estructura. Una estructura es el camino de las cargas hacia las fundaciones o hacia los apoyos. Nosotros tenemos cargas y esas cargas alguien las tiene que soportar. Bien, ¿quién las va a soportar esa carga? La estructura. Pero ese camino de cargas hacia las fundaciones hace que internamente las cargas vayan recorriendo la estructura, pero le va pasando algo. ¿Qué es lo que le va pasando? Bueno, están teniendo esfuerzos internos que se manifiestan de alguna u otra manera, que es lo que vamos a ver ahora, para que esa estructura pueda soportar esas cargas. Estudiamos esos esfuerzos internos, que lo vamos después a llamar como M, N y Q, que son los esfuerzos más comunes que aparecen en esas estructuras. ¿Dónde estamos parados cuando nosotros estudiamos esfuerzos internos? Cuando estamos haciendo nuestro proyecto, hacemos nuestro proyecto de arquitectura, nuestro diseño de arquitectura, y a esa arquitectura tenemos que hacer un diseño estructural. Lo ideal es que vaya a la par la creación del diseño estructural con el diseño de arquitectura. Muchas veces se hace el diseño de arquitectura y después hay que a eso ponerle la estructura. Bueno, y a veces puede haber diferencias entre la estructura que se necesita contra la arquitectura que se creó. Lo ideal es que cuando se proyecta arquitectura también se haga el diseño de estructura. Entonces, el primer paso es hacer un diseño estructural. Una vez que tenemos el diseño de la estructura, hacemos un análisis de carga. ¿Qué es el análisis de carga? Bien, estudiar qué paredes tiene que soportar, qué piso, qué contrapiso, el peso propio de la estructura, el destino de esa estructura. Por ejemplo, puede ser una vivienda, puede ser un gimnasio, puede ser una biblioteca. Las cargas van a ser distintas, o lo que llamamos sobrecargas van a ser distintas. ¿Qué vínculo le vamos a poner? O sea, lo que habíamos visto, si van a ser, que va a ser empotrado, que va a ser un apoyo simple, un apoyo doble. Una vez que tenemos los vínculos, podemos llegar a las reacciones. ¿Cuál es la carga que va a llegar a nuestros apoyos? Recién ahí nosotros empezamos a estudiar cuáles son los esfuerzos internos que va a tener esta estructura. Después de que hicimos todos esos pasos, podemos estudiar cuáles van a ser nuestros esfuerzos internos. ¿Cuáles serían los pasos siguientes? Una vez que tenemos nuestros esfuerzos internos, procedemos al dimensionado de nuestra estructura. Si fuera una estructura metálica o de madera, ¿qué dimensión le tenemos que dar? Si, si va a ser de perfiles, un perfil en forma de C, un perfil en forma de doble T. Y si fuera de hormigón armado, ¿qué dimensión puede llegar a tener, por ejemplo, una viga? ¿Y qué cantidad de hierro tiene que tener esa viga? Una vez que está el dimensionado, recién se puede llegar a la construcción. O sea, los esfuerzos internos, estamos unos pasitos antes del fin de nuestra estructura, que sería realizar la construcción. Definimos esfuerzos internos. Los esfuerzos internos de una sección constituyen las reacciones internas de la misma para soportar las cargas externas. ¿Sí? Es lo que veníamos hablando. Son como reacciones internas
que vamos a estudiar para que soporten las cargas externas. Si cortamos una pieza de nuestra estructura, aparecen esfuerzos para mantener el equilibrio. ¿Cuáles son los esfuerzos? Van a ser M, N y Q. O sea, cuando nosotros hablemos M, N y Q, estamos hablando de esfuerzo de momento. El momento son fuerzas que flexionan la pieza, ¿sí? Que flexionan es que tienden a curvar esa pieza. Esfuerzo axil son fuerzas paralelas al eje de la pieza. Y esfuerzos de corte lo generan las fuerzas perpendiculares al eje de la pieza. O sea, si yo tengo una barra vertical y la fuerza es vertical, voy a tener un esfuerzo axil porque la fuerza es paralela al eje de la pieza. Ahora, si la barra es vertical y la fuerza es horizontal, me va a generar un esfuerzo de corte y de momento. Bueno, ¿qué son los esfuerzos axiles? Los esfuerzos axiles los vamos a dividir en dos. Uno sería la compresión. La compresión es una fuerza que produce el acortamiento de la pieza. En un extremo de la barra o la pieza es vertical, la fuerza es vertical, entonces dijimos que es paralela al eje de la pieza. En este caso, la compresión genera un acortamiento de la pieza, o sea, es como que estamos apretando la pieza, eso es la compresión. Los elementos principales en nuestras estructuras son los arcos y las columnas. ¿Qué tiene que ver con esta foto? Que esto está creado con piedras, es una estructura de piedra. La piedra, la única carga que soporta es la compresión. Entonces, como dije anteriormente, los arcos son estructuras que trabajan a la compresión. Por eso, los huecos que hay están generados por arcos, para generar estas aberturas de ventanas, de puertas, de entradas. Se tiene que generar, si se fijan, siempre con arcos, porque es la forma en la que la piedra puede soportar y hacer ese hueco, generando un arco que trabaja la compresión, porque está creado con piedras, construido con piedras, que el único esfuerzo que puede soportar es la compresión. Dentro de los esfuerzos axiles tenemos las tracciones. Entonces, la tracción es un esfuerzo que produce el alargamiento de la pieza. Los elementos principales son los cables y los tensores, ¿sí? Cuando colgamos algún elemento de un cable, este cable va a estar sometido a tracción. ¿Cuál va a ser su deformación? Tiende a estirarse. Todas las estructuras se deforman cuando le aplicamos alguna carga. No siempre las vemos cuando se deforman, pero todas se deforman. Si está aplicada una carga, va a tener una deformación. El Puente de la Mujer en Puerto Madero, de Calatrava, está colgado con tensores. Esta parte del puente está colgante, gira a partir de este punto, puede girar, pero todo este sector está colgando de estos cables que se apoyan en este mástil que funciona como una gran especie de viga, columna en ménsula le llamamos nosotros, porque
tiene un empotramiento acá abajo. El puente Golden Gate está formada por cables. Todo se le llama en puente, se le llama el tablero del puente por donde circulan los autos, ¿sí? Está colgando de una sucesión de cables y a la vez esos cables se agarran de un cable principal que llega hasta las columnas y por ahí viene toda la gran carga por estas columnas hacia las fundaciones. ¿Sí? Tarde o temprano en nuestra estructura tiene que llevar las cargas a las fundaciones. A veces es un camino directo o a veces es un camino, una especie de camino indirecto. Primero sube la carga para después bajar. Esfuerzos de corte. Bueno, ¿qué cargas producen esfuerzos de corte? Son las que son perpendiculares al eje de la pieza. Principalmente cuando estamos con vigas que soportan las cargas que normalmente son en vertical. Entonces las vigas horizontales tienen cargas verticales y esas generan un corte en nuestro eje. Y esfuerzos de momento son los que producen una deformación de flexión. ¿Cuándo tenemos flexión? Cuando decimos que un extremo de la sección está comprimido y el otro extremo traccionado. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando nosotros tenemos esta viga, ¿sí? O este elemento que se deforma y se curva así debido a estas cargas, la parte oscura se está estirando y la parte de arriba, en toda esta parte, se está comprimiendo o acortando, ¿sí? Cuando se deforma así, se estira la parte de abajo o se tracciona y se comprime o se acorta la parte de arriba. Ahora, pero si fuera lo que llamamos una ménsula, cuando escuchen ménsula va a ser esto, un elemento empotrado en uno de los extremos y libre en el otro, y ponemos una carga en la punta o acá en el medio, esta estructura se va a deformar debido a esta carga y por esa deformación se va a traccionar la parte de arriba y comprimir la parte de abajo. Nosotros vamos a empezar a hacer diagramas, que son los famosos diagramas de MNQ. Bien, pero tenemos que tomar un criterio de signos. Entonces decimos que para los esfuerzos axiles, si las cargas son de tracción, si tienden a estirar la pieza, consideramos que van a ser positivos. O sea, cuando yo veo un axil positivo, significa que se está traccionando la pieza. Si lo veo negativo, que se está comprimiendo. Los diagramas de corte, si yo tengo una carga que del lado izquierdo de la pieza va hacia arriba, el corte es positivo. Y si del lado derecho de la pieza va hacia abajo, considero un corte positivo. Si las fuerzas fueran al revés, sería negativo. Y los diagramas de momento. Si yo tengo un momento que tracciona la parte de abajo, lo considero positivo. O sea, tracciona la parte de abajo y comprime la parte de arriba. Es un positivo. Si la barra fuera, en vez de en este caso, estoy considerando una barra horizontal, si fuera vertical esta barra, si tracciona la
parte derecha sería positivo y si tracciona la parte izquierda sería negativo. Vamos a empezar a ver algún ejemplo de cómo hacer los diagramas. Supongamos una carga P en una estructura con un apoyo simple, un apoyo doble. Si hacemos las cuentas, esto es una estructura isostática, es una chapa con 3 grados de libertad, un apoyo doble restringe 2 grados de libertad y un apoyo simple restringe 1 grado de libertad. Entonces son 2 del apoyo doble, 1 del apoyo simple, restringe 3 grados de libertad a una chapa que tiene los 3 grados de libertad, entonces estamos con una estructura isostática. Si esto es una carga P que está en el centro, las reacciones verticales de un lado va a ser P sobre 2, la mitad si está en el medio, y la mitad del otro lado P sobre 2. En este apoyo podría aparecer alguna reacción horizontal que no la hay porque no hay ninguna carga horizontal. Entonces, vamos a estudiar el esfuerzo de corte. Nosotros tenemos que en este punto, P sobre 2, hay una fuerza que va hacia arriba. Entonces, si del lado izquierdo vamos a recorrer la estructura de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a ir recorriéndola. Me paro en el apoyo este, tengo una carga de P sobre 2 que va hacia arriba, es perpendicular al eje de la barra. Como va hacia arriba, genera un corte positivo, por eso aparece el signo positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer el corte acá? P sobre 2. En una escala que nosotros adoptemos en nuestros cuadernos, en nuestras hojas. Por ejemplo, P sobre 2 pueden ser dos renglones o un renglón. La escala la hacemos nosotros. Entonces, supongamos que esto fuera un centímetro, bueno, P sobre 2 es 1 centímetro. Sigo recorriendo la estructura y voy mirando qué cargas me quedan a mi izquierda a medida que voy recorriendo la estructura. La única carga que tengo es P sobre 2. Entonces, yo voy recorriendo la estructura y el corte sigue valiendo P sobre 2, porque no tengo otra carga a mi izquierda. P sobre 2, P sobre 2, P sobre 2, P sobre 2, P sobre 2. Hasta que llego un poquito antes de la carga P, ¿sí? Sigo teniendo P sobre 2. Cuando paso la carga P, yo hago la suma de todas las cargas que me quedaron a mi izquierda, entonces voy a tener P sobre 2, que era un corte positivo, menos P, eso me da que paso de P sobre 2 a menos P sobre 2. Y a partir de acá sigo recorriendo la estructura, pero es esta carga menos esta, me queda menos P sobre 2 y sigo recorriendo, que el corte es constante, sigo recorriendo, hasta que llego al apoyo en donde hay una carga P sobre 2 hacia arriba que me cierra el diagrama en 0. ¿Cómo se hace un diagrama de momento? Empiezo a recorrer la estructura, en este caso, de izquierda a derecha.
Es lo mismo recorrerlo de derecha a izquierda, es una costumbre nada más siempre ir de izquierda a derecha. Me paro en este punto. Esto es un apoyo simple. A partir de este punto puede girar nuestra estructura. Entonces, en este apoyo, el momento siempre va a ser cero. Si es que la barra termina ahí, ¿no? Si la barra continúa con algún extremo, un voladizo, el momento no va a ser cero, si es que tiene una carga en este extremo. Pero si la barra termina ahí, apoyada ahí, tengo momento cero. ¿Qué carga tengo en este apoyo? P sobre 2, pero pasa por ese apoyo. Entonces, como pasa por un apoyo, una fuerza que pasa por el punto donde yo estoy calculando un momento no genera momento, porque no tiene distancia. Entonces, esta fuerza, que es la única que tengo acá, por cero, nos dice que el momento en ese punto es cero. A medida que yo me voy recorriendo la estructura, por ejemplo, si me paro a un cuarto de la luz, por acá, el momento que voy a tener va a ser esta fuerza por esa distancia. Entonces, a medida que yo me voy recorriendo la estructura, va a ser esta fuerza por la distancia a la que yo me voy moviendo. Acá la particularidad, y vamos derecho al centro, que es donde nos interesa, en este caso de la viga. ¿Cuánto vale el momento máximo acá? Va a ser P sobre 2 por L sobre 2, por la mitad de L. Entonces, P sobre 2 por L sobre 2 es donde aparece esta fórmula que tenemos acá, P por L sobre 4. ¿Sí? Siempre que tengamos una carga puntual en el centro, el momento máximo va a ser P por L sobre 4. Bien, ¿y cómo sé que es positivo? Porque esta fuerza hace un momento del lado izquierdo en sentido positivo, y eso hace que traccione la parte de abajo. No confundir con los momentos positivos cuando usaban reacciones, que si giraba en forma horaria era positivo, si giraba antihoraria era negativo. Acá el momento es positivo cuando hace traccionar la fibra inferior. Entonces, como esto es una pieza que se deforma de esta manera, tracciona la fibra inferior, entonces nos da un momento positivo.